concepto de resiliencia procede de la palabra latina resilio, que significa volver atrás o rebotar. Se trata de un concepto originariamente utilizado en el ámbito de la física, para hacer referencia a la capacidad de un material para recobrar su forma original o su resistencia a un golpe, choque o percusión. Posteriormente, el concepto fue adaptado a las ciencias sociales para hacer referencia a la resistencia al sufrimiento y a la capacidad de, además, salir fortalecido de dichas experiencias de sufrimiento. Así, el origen del estudio de la resiliencia en el ámbito de la psicología y psiquiatría se centró en investigaciones que trataban de entender por qué algunos niños que vivían en contextos muy adversos, por ejemplo, enfermedades mentales de los padres, problemas perinatales, abandonos, abusos, guerra, hambre, no desarrollaban problemas psicológicos. Esta es la capacidad que tiene el ser humano para sobreponerse a circunstancias de adversidad en su existencia. Por ejemplo, el duelo por la muerte de un ser querido, un despido de un trabajo inesperado, el desamor, un periodo de la soledad o el sufrimiento. Por lo tanto, las personas más resilientes tienen mayor equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés, soportando mejor la presión. A veces la vida nos pone a prueba, nos plantea situaciones que superan nuestras capacidades, por ejemplo, una enfermedad, una ruptura de pareja particularmente dolorosa, la muerte de un ser querido, el fracaso de un sueño largamente anhelado, problemas económicos o incluso una pandemia como el COVID-19, situaciones a las que no estamos acostumbrados. Existen diferentes circunstancias que nos pueden llevar al límite y hacer que nos cuestionemos si tenemos la fuerza y la voluntad necesarias para continuar adelante. En este punto tenemos dos opciones: dejarnos vencer y sentir que hemos fracasado o sobreponernos y salir fortalecidos, apostar por la resiliencia. La resiliencia forma parte de un complejo mecanismo en el que influyen otros muchos factores como, por ejemplo, la actitud que tomamos frente a un problema, y quizás por esto algunas personas parecen afrontar de una manera distinta, con más facilidad, las situaciones conflictivas o desagradables. Por lo tanto, sabemos que la resiliencia no es una cualidad con la que se nazca, sino que los seres humanos la vamos desarrollando a medida que nos vemos en la posición de tener que superar algún bache. Ser resilientes depende de nosotros y la actitud que tomemos en la vida. Las personas resilientes se caracterizan para empezar, son capaces de detectar la causa de los problemas. Las personas resilientes llevan a cabo las estrategias necesarias para evitar que la situación problemática vuelva a repetirse nuevamente. Esto implica también autoanalizarse, ya que a veces el detonante de un conflicto no proviene del exterior, sino que de nuestro interior. Por lo tanto, estas personas operarían de la siguiente manera: si puedo cambiar la situación, puedo elegir cambiarme a mí mismo. Saben manejar sus emociones. Las personas resilientes son capaces de manejar sus pensamientos, ya que cualquier emoción parte de aquí. Pensamos y luego sentimos, es su lema. Las personas resilientes controlan sus pensamientos para no dejarse llevar por los que tienen una carga negativa y que tienen la capacidad para generar emociones negativas. Si nuestros pensamientos son negativos, se desencadenan emociones negativas. Y por el contrario, si nuestros pensamientos son positivos, nuestro estado de ánimo será mucho más positivo. Si entrenamos nuestra capacidad de resiliencia, controlaremos mejor los pensamientos negativos y seremos capaces
de afrontar mucho mejor la adversidad. También mantienen la calma en situaciones de mucha presión. Todos atravesamos momentos difíciles a lo largo de nuestra vida y lo importante es saber mantener la calma cuando estos se presentan. Las personas resilientes son capaces de estar centradas y tranquilas cuando se encuentran en una situación de caos y confusión momentáneas. Son como baluartes firmes, que se sostienen en medio de tempestad, por mucho que el viento y las olas los acometan. La verdad es que no es nada fácil. Son realistas. Mucho y más se ha hablado sobre el optimismo, generando la idea global de que ser positivo implica negar ciertos aspectos de la realidad que son inevitables y están presentes en la vida de muchas personas. Pues ellos son realistas, pero esperan siempre lo mejor. Es la mejor manera de describir el optimismo característico de las personas resilientes. Esperar siempre lo mejor no significa necesariamente que ocurra siempre el resultado óptimo esperado, sino que pase lo que pase, la persona resiliente aprenderá una lección que le ayudará a crecer. También convierten la adversidad en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal. Luego confían mucho en sí mismas. Las personas resilientes tienen la confianza en su valía y en su competencia para superar la adversidad. Lo que nos decimos es lo que termina formando nuestra realidad, así que si creemos que no somos capaces de superar un obstáculo, desde luego que no lo seremos. También son muy empáticas. Las personas con mayor capacidad para afrontar los problemas de una forma correcta saben leer las emociones de los demás, comprender lo que sucede a su alrededor e incluso actuar en consecuencia. Al tomarse la vida de otro modo y afrontarlo todo con un aprendizaje, su forma de ver la vida es más positiva, optimista, y esto la convierte en una persona más feliz. Son capaces de automotivarse. No todas las personas somos iguales. A algunas nos motivan los retos y a otras las oportunidades de cambio. Las personas resilientes saben buscar nuevas formas de obtener satisfacción de la vida. Mantienen la motivación siempre alta y son capaces de detectar y atraer cosas positivas a sus vidas. No se preguntan por qué, sino cómo. Una de las características de las personas que tienden a derrumbarse ante los problemas es que se dejan llevar por pensamientos de reproche, donde se cuestionan constantemente por qué la situación negativa les angustia y por qué les ha sucedido a ellos. Las personas resilientes emplean su energía en atender cómo pueden manejar o salir de la situación conflictiva. Todos podemos llegar a desarrollar la capacidad de resiliencia. Cada vez que superamos cualquier circunstancia difícil y tenemos que mirar cómo hemos podido atravesarla y salir de ella, observando los recursos que hemos utilizado para ello, lo que nos ha ayudado a mantenernos a flote en medio de las tempestades propias de nuestra existencia. Podríamos hablar de personajes resilientes en la historia, personas que han superado trágicas y duras situaciones y han sabido superarlas. Podríamos decir que Einstein, de quien creía que tenía problemas de aprendizaje, acabará siendo un genio de la física. O podríamos hablar de grandes líderes como Mandela, que, a pesar de pasar gran parte de su vida en la cárcel, continuó luchando por la libertad y la igualdad. Pero no tenemos que irnos muy lejos para encontrar grandes luchadores que supieron dar la vuelta a situaciones trágicas. Voy a contar la historia de mi abuelo, que con solo 6 años fue enviado a Rusia, apartado de su familia, a un país desconocido, sin conocer el idioma ni a nadie excepto a su hermana. Allí vivió una guerra mundial y no lo dejaron volver a su país al terminar la Guerra Civil Española. Sin embargo, estudió allí una carrera, aprovechó las oportunidades que le dieron, aprendió el idioma y consiguió volver a su ciudad. Formó su familia, tuvo sus hijos y siempre agradeció lo vivido, porque de aquello sacó una educación, vivencias y apreció aún más la familia. Sí,
Creemos que estos meses han sido raros para todos y nos hemos tenido que afrontar muchas veces a situaciones adversas que nunca hubiéramos imaginado que estarían en nuestro día a día. Desde la muerte de familiares cercanos hasta el uso obligatorio de la mascarilla o el hecho de que hayan muchas tradiciones que no se hayan podido hacer. Nadie duda de la huella psicológica y social que dejará la pandemia en la mayoría de la población. El confinamiento, en algunos casos, nos hace sentir agobiados, tener menos ganas de hacer las cosas o tener bajo el ánimo. A eso hay que añadirle las miles de personas cuyos familiares han fallecido y de quienes no pudieron despedirse. Estas situaciones pueden derivar en un incremento de la ansiedad y la depresión e incluso convertirse en un síndrome de estrés agudo. No obstante, es más que cierto que hemos vivido muchos ejemplos de resiliencia durante la pandemia y lo seguimos viviendo hoy en día. Para empezar, vemos la resiliencia reflejada en los sanitarios, con falta de recursos en las situaciones más vulnerables que han vivido. Han sabido salir adelante y han dejado huella en la sociedad. Han sabido afrontar todo lo que estaban viviendo. Por otro lado, vemos cómo los comercios han buscado nuevas formas para salir adelante y adaptarse. Y por último, cabe destacar que los profesores son un ejemplo de resiliencia, ya que se han esforzado al máximo para apoyar a los alumnos y ayudarles en todo lo que necesitaban, a pesar de que ellos también estaban viviendo cosas difíciles de afrontar y muchos de ellos aprendieron a trabajar con plataformas completamente desconocidas para ellos. Aquí os damos varios consejos para afrontar los tiempos de pandemia con resiliencia. Pensamos que concentrarnos en el aquí y en el ahora y tratar de vivir todo día a día es la mejor forma de afrontar la pandemia, momento a momento. Es una técnica que últimamente se ha puesto de moda. El mindfulness, la capacidad de vivir el momento presente y en muchos casos puede ser útil para combatir la depresión y la ansiedad. En estos momentos es importante fortalecer nuestra mente, porque esto nos ayudará a regular nuestras emociones, a manejar nuestros pensamientos y a elegir la positividad en vez de la negatividad. En nuestra opinión, especialmente en la época difícil que nos está tocando vivir de hace varios meses, es esencial tratar de vivir el momento del presente y agradecer aquellas cosas buenas que tienes en este momento, ya sean muchas o pocas. Este nos puede ayudar a mantener la mente más clara, permitirnos avanzar y no dejar de lado los proyectos y las metas que queremos lograr antes de que llegara el coronavirus y transformarse en nuestra realidad o incluso a plantearnos nuevas metas y seguir adelante. Mary Ward vivió diferentes situaciones desde niña que ya definieron su carácter y que sin duda nos hacen pensar en actitudes resilientes. Por ejemplo, cuando de niña su familia fue perseguida por ser fiel a la fe católica, y lejos de caer en el rencor, su actitud fue de superación y le sirvió para aprender a perdonar incluso cuando parte de su familia fue encarcelada. Estuvo sola durante su adolescencia y juventud, pero también le sirvió para valorar aún más su amor por sus padres y hermanos. Mantuvo diferencias entre los franciscanos y los jesuitas, pero le sirvió para replantearse su labor e iniciar un nuevo proyecto, que fue volver a Inglaterra a ayudar a los católicos perseguidos y fundar el instituto. De esas persecuciones surgieron grandes luchadoras que defendieron la fe católica. De hecho, los inicios de una compañía de Jesús para mujeres se encontró con la oposición de Roma. Por supuesto, encontró todo tipo de obstáculos al intentar buscar la igualdad de las mujeres y que pudieran evangelizar y no solo pertenecer a la vida en clausura. Esto solo sirvió para que aún se esforzara más en conseguirlo. Su obra fue cerrada, fue encarcelada, y de todo ello resurgió con más fuerza y más convencida de que lo que hacía era lo correcto. Nunca se rindió. De esas dificultades siguió luchando por sus ideales y siguieron su obra y fueron creciendo hasta que llega a nuestros días, como Congregación de Jesús extendida por Europa, África, Asia y América Latina. Por eso debemos aprender que, aunque parezca que todos son piedras en el camino, podemos salir con nuevas fuerzas y encontrar la luz al final del túnel. 50 años
años antes del nacimiento de Mary Ward, Enrique VIII se separa de la Iglesia de Roma y la Iglesia de Inglaterra se convierte en una iglesia nacional cuya cabeza es el propio rey. Entonces, este permite a la corona, para empezar, apropiar y vender patrimonio de los monasterios. También los católicos ingleses que permanecieron fieles a Roma son perseguidos como traidores. Tomás Moro fue ejecutado en 1535 y, por otro lado, María Tudor intentó restablecer el catolicismo. Hubieron duras persecuciones contra los protestantes durante 4 años. 300 personas fueron ejecutadas y 800 exiliadas. También Isabel Tudor quiso poner orden en la cuestión religiosa, restableciendo el anglicanismo. Los católicos quedaron en principio exentos de la asistencia a la iglesia parroquial, a cambio del pago de una moderada cantidad de dinero. Más tarde, en 1570, esto cambia bruscamente. Esta actitud por la bula de excomunión de Pío V. A partir de 1580, los jesuitas fueron expulsados o entregados al verdugo. Además de eso, la celebración de la misa católica fue prohibida por completo. En 1595 se hizo obligatoria y bajo pena de prisión la asistencia al culto anglicano. Mary Ward nació el 23 de enero de 1585, en medio de la verde campiña y entre la bruma gris del frío invierno. Nació en una casa del campo, donde pasaría los primeros 5 años de su vida, antes de irse a vivir con su abuela, a Ploughland. Como ya hemos explicado, eran tiempos de amenazas y persecuciones, en los que se obligaba a los católicos a hacer depender su fe del dinero. Si no se pagaban cuantiosas multas por no asistir a las iglesias anglicanas o por esconder a sacerdotes católicos en sus casas, eran encarcelados como personas de alta traición al Estado. Es así que sus padres, Ursula Bright y Marmaduke Ward, sufrieron mucho la causa católica. Sus abuelos maternos con los que vivió desde los 8 años. Su abuela acababa de salir de la cárcel por sus ideas religiosas y su fe. Le enseñó a estar con buenas compañías y oraban todas las noches. Cuando tuvo que trasladarse a vivir a Osgoodby, la criada de la casa, una anciana señora que le hablaba de Dios y le contaba cómo era la vida en los conventos. Esto ya le hizo pensar que era lo que quería en su vida. Dios siempre estuvo presente como su gran guía. Cuando dejó Flandes y volvió a Inglaterra, cuando inició el instituto, todos fueron mensajes de Dios. Él fue su gran guía y referente. De hecho, su primera y su última palabra fue Jesús. También nos habla en su autobiografía de sus padres diciendo: ambos eran virtuosos y sufrieron por la fe católica. Mi padre era caritativo y yo nunca he visto nada semejante en ningún seglar. Por esto deducimos que eran también referentes para ella. Por otro lado, sabemos que hubo 5 personas influyentes en su vida. La reina Isabel I de Inglaterra, 1558-1603, hija de Enrique VIII y de Ana Bolena, gran perseguidora de los católicos. En enero de 1585 promulga una ley por la que se expulsaba a todos los sacerdotes y se condenaba a todos los que les ayudasen. Ignacio de Loyola, 1491-1556, fundador de la Compañía de Jesús. En 1611, Mary Ward descubre finalmente lo que Dios quiere para ella: fundar un instituto de mujeres con un apostolado directo y con una forma de vivir su misión al modo de los jesuitas. Ser para los demás, vivir y hallar a Dios en todas las cosas. Isabel Clara Eugenia de Austria, 1566-1633, hija del rey Felipe II de España y de Isabel de Valois, soberana de los Países Bajos. Mary Ward y ella se admiraron mutuamente y bajo su amistad nació y prosperó el instituto. Urbano VIII, 1568-1644, papa que firmó la bula Orden de Supresión del Instituto de Mary Ward. Maximiliano I de Baviera, 1573-1651,
príncipe alemán, defensor del catolicismo, amigo, colaborador y benefactor de Mary Ward. Le regaló una espléndida casa, la Paradiser House, en el centro de Múnich, y le asignó una pensión anual para el mantenimiento de sus alumnas. Cuando Mary Ward es encarcelada y se suprime el instituto, consigue un permiso especial del Papa para que las compañeras de Mary Ward pudieran vivir juntas en Múnich. Era segura y con confianza propia de quien se ha visto arropada por la familia y ha vivido el amor incondicional de sus padres. También vive una profunda experiencia de Dios. Para ella, lo más importante es creer en Dios, y este es su más destacado valor. Tiene una gran capacidad de entrega y sufrimiento. Lo ha visto y vivido en su familia y no muy lejos de ella. También era desprendida y libre. El haber vivido en 4 casas le hace vivir la realidad desde otra perspectiva. Y por último, era compasiva y con una gran capacidad para perdonar. Ella decía: tanto si vivo como si muero, no guardéis amargura contra los autores de mis tribulaciones, sino perdonadlos cordial y enteramente, y rogad por ellos de todo corazón. No era una época en la que se pensara mucho en los derechos de las mujeres y menos aún en la Iglesia dominada por los hombres. Pero Mary Ward siempre defendió la igualdad entre hombres y mujeres. En esto fue una adelantada a sus tiempos. De hecho, su padre, por ser la hija mayor, tenía ya pensada una vida para ella, casarla, etc. Sin embargo, ella se opuso a lo que se presuponía que iba a ser su vida y defendió siempre su vocación religiosa. A las mujeres religiosas se les imponía la clausura y Mary Ward tomó como misión acabar con esto. Para ello necesitaba la aprobación del Papa. Las leyes de la época impedían fundar nuevas congregaciones religiosas y las mujeres solo podían estar en la clausura. Fueron hasta 3 veces a Roma. Les cerraron colegios por no aceptar la clausura, pero no se rindió. Salió de Italia y fundó colegios en Múnich, Viena, y por ello fue encarcelada. Nunca renegó de sus ideas, de su fe, de defender la igualdad entre hombres y mujeres. Fue juzgada por la Inquisición. Aún así, nunca pasó por su cabeza abandonar la Iglesia. No vio con vida que su obra salió adelante y que consiguió sus sueños. Sin alguna duda, es indudable y algo incuestionable el hecho de que la sociedad en la que vivimos ha cambiado drásticamente desde la época de Mary Ward. En todos los sentidos. Ha habido muchos avances en cuanto a la mentalidad y el hecho de tratar a todos por igual. Gracias a muchas mujeres luchadoras como Mary Ward, hoy el papel de la mujer en la sociedad ha cambiado totalmente. Ahora somos más libres, menos juzgadas y mucho más respetadas. No obstante, es importante recalcar que sigue habiendo culturas en las que las mujeres son reducidas a unos meros roles tradicionales y son minusvaloradas en muchos sentidos. Es por ello que creemos que es crucial para todos ser conscientes de esto y hacer lo que podamos para poder cambiar esta ideología, aunque no nos afecte directamente a nosotros. Es indudable. La educación, el conocimiento, te lleva a tener la capacidad de preguntarte, reflexionar y a tener bases para responder a las diferentes situaciones que se nos plantean en la vida e intentar mejorar. El mejor legado es el de la valentía con que enfrentó las adversidades. Siempre quiso educar a las jóvenes y su fe y su gran confianza en Dios le dieron fuerzas para seguir adelante. Mary Ward siempre quiso que cada una de nosotras nos conociéramos mejor a nosotras mismas, porque con eso podemos ser mejores personas y así ayudar a los demás.
es una manera de mejorar la sociedad si mejoramos nosotros mismos. Ese es un gran ejemplo. Lucha, superación, generosidad, valentía, confianza en nuestras ideas, perseverancia, son algunos de los valores que nos ha dejado Mary Ward. De todos estos años nos llevamos sobre todo el aprender a respetarnos. Queremos creer que los principios básicos que nos han ido repitiendo a lo largo de los años, como ayudar, respetar, honestidad, sacrificio y trabajo. Todos ellos son grandes valores que cada uno hemos ido añadiendo a nuestra personalidad. Creemos que también nos ha hecho recordar que debemos ser y estar agradecidos con lo que tenemos y no dar por hecho que las oportunidades que tenemos son normales, porque no siempre es así.